Buen día a todos, la familia. ¿Cómo están? Me alegra verles. Algunos están todavía en vacaciones. Espero que lo disfruten. Lo único que no me gusta es que no invitan. Pero bueno, nosotros celebramos todo lo que en la familia se hace, el avance y la prosperidad en Cristo de cada uno de los hijos de esta casa. Y nos sentimos muy privilegiados con el Señor de ser parte de esta edificación. Continuando con lo que se ha venido aportando, Pastor Gerardo, acerca de lo que es el diseño, el orden de una iglesia relevante. Vamos a ir al libro de Hechos. Hoy yo quiero mostrarles un perfil de una iglesia apostólica relevante. Y a lo mejor tú pensarías que sería la de Jerusalén, la de Éfeso, pero hay una iglesia que marca precisamente la expansión a un territorio más allá de Jerusalén y Judea, sino que ve la visión global. Pero también hay otros elementos que nos ayudan a comprender cómo es que nosotros podemos ir incorporando en nuestra vivencia aquellos principios que hicieron que esa iglesia inicial tuviese esa repercusión y trascendencia. Hechos 11, verso 19, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una grande hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, los cuales en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. En esta reseña que hace el escritor acerca de lo que es la dinámica en que se formó y desarrolló la iglesia de Antioquía, encontramos que probablemente haya un mapa para la iglesia del siglo XXI. Qué paradójico. La iglesia del siglo I es la que nos da a nosotros instrucción a la iglesia del siglo XXI, la iglesia de la tecnología, de la estrategia, de los medios, pero que probablemente no hemos logrado todo lo que ellos lograron. Y aquí es donde viene lo contradictorio. Nosotros que somos la iglesia del siglo XXI, o sea que estamos trabajando 20 siglos después que ellos, parece que estamos más atrasados que ellos. Y lo que nos debe retar a nosotros es que cuando el Señor edificó su iglesia, esa iglesia embrionaria del siglo
primero, es la base en la que se inició la iglesia del Señor. No es el modelo al que tenemos que llegar. Es el punto de partida donde nosotros tenemos que avanzar. En otras palabras, estas iglesias que registran el libro de los Hechos son como la plataforma, son el piso, no son el techo. Lo cual indica es que a esta altura del partido nosotros tendríamos que haber avanzado muchísimo más. ¿Usted no lo cree? Sí. ¿Y por qué muchísimo más? Porque nosotros contamos con más que ellos. Le voy a explicar qué contamos más. Primero, contamos con el compendio pleno de las Escrituras. Ellos no tenían las Escrituras, sino solamente los escritos del Antiguo Pacto. O sea, ellos no tenían el Nuevo Testamento, donde están las cartas, las instrucciones y las indicaciones de gobierno, naturaleza y desarrollo de la iglesia. Así que ellos no tenían eso. ¿Está bien? Dos, ellos no tenían condiciones tan favorables como la nuestra. Recuerde que estaban perseguidos, no tenían auditorios, no tenían apoyo de nada, y en condiciones económicas, emocionales y familiares muy limitadas, pero lo lograron. Probablemente el tener auditorio nos ha hecho más daño que provecho. No sé, no le gusta a usted eso. Ellos no tenían tecnología, ellos no tenían todo lo que nosotros podemos tener. Además de ello, una vasta experiencia del trabajo y una referencia histórica de la obra. Nosotros sí tenemos todo eso y ellos no. Pero lo que es para nosotros retante es que estamos comparativamente en cuanto a calidad y en cuanto a cantidad de vida en Cristo, muy por debajo de lo que ellos lograron. Porque ellos en su tiempo tocaron el mundo. En su tiempo ellos llenaron todo del conocimiento de Cristo. Y la Biblia demuestra la calidad de vida en Cristo que ellos desarrollaron. Lo cual entonces vamos nosotros a mirar qué es lo que hemos perdido en el camino y que necesitamos recobrar para ser, diga, una iglesia relevante. Esa iglesia es relevante porque es edificada por un Cristo triunfante y que dijo que esa iglesia sería influyente y trascendente. Esa es la iglesia. Usted no lo cree, pero yo sí lo creo. El nacimiento, la formación, el desarrollo, la estructura, la naturaleza, la misión y el gobierno de esa iglesia, nosotros podemos encontrar algunos de estos principios aquí. Y ahora, como yo creo poderosamente en lo que Dios se propuso establecer, no interesa la condición que nuestros ojos perciban ahora, es la visión que el Señor tiene de la iglesia siempre. Diga, es su visión. Entonces, necesitamos entender de que Dios estará siempre restaurando, reformando todo para llevarlo a cabo a su propósito eterno. Y traigo a mi memoria una declaración poderosa que hizo Aimee Semple McPherson. Ella dijo: la iglesia postrera no puede tener ni hacer menos que la iglesia primera. Esta valiente mujer creía que la iglesia en su desarrollo progresivo y su avance histórico sería mucho más gloriosa, más efectiva, más poderosa que esa iglesia inicial, y yo también lo creo. O sea que el libro de los Hechos no es el punto de llegada, sino el punto de partida. Diga, desde ahí comenzamos. Entonces, creyendo de que hubo un buen comienzo, yo sé que habrá un gran final, porque estoy persuadido que el que comenzó la buena obra la perfeccionará.
Y la obra de la iglesia es diseño de Cristo, arquitecto y constructor de la misma. Nadie lo está creyendo, pero con su entusiasmo yo sigo adelante. Ahora, diga Antioquía. ¿Por qué tomo como referencia a esta iglesia? Porque es la que Pablo utilizó como centro de operaciones de su ministerio. Porque fue el lugar donde él experimentó, yo diría, una metamorfosis en su vida con respecto a lo que fue su encuentro con Cristo, su conocimiento de lo que el Señor le hizo entender. Pero Antioquía se convierte como en el laboratorio donde él expone, enseña lo que no pudo hacer en Jerusalén. Recuerda que cuando él recibió la revelación y el encuentro con el Señor, fue a lo de Jerusalén para comentarle lo que él había aprendido del Señor. Esto no lo recibieron. Y él va entonces a unos territorios solos a reevaluar cómo ha de desarrollar su llamado. Y aquí es donde experimenta lo que Dios siempre fabrica, circunstancias coyunturales para llevar a cabo su plan. Es que Bernabé va a buscarle y le trae a Antioquía. Y aquí un año él probó de que sí era llamado, de que sí tenía la palabra que edificaba. Y me llama la atención dos cosas en su vida, que es, diga, trajeron a Saulo, pero enviaron a Pablo. Porque la escritura nos muestra que el que vino fue Saulo, pero el que salió fue Pablo. Porque luego más adelante el relato muestra, y Pablo con Timoteo se cambió el nombre, no él, sino que el hecho mismo se le empezó a identificar. Era con su nueva naturaleza. Se le comenzó a ver en su llamado apostólico, porque Antioquía fue la base donde se le reconoció, pero también se le envió. ¿Sí recuerdan? Que el Espíritu Santo dijo: llamen aparte a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y entonces, cuando él sale a ejercer su llamado apostólico, termina siendo Pablo. Ahora, Antioquía es muy particular porque este modelo nos muestra cosas muy diferentes. El rompimiento de estructuras religiosas, de tradiciones culturales, de formas y patrones litúrgicos. Antioquía es un paradigma interesante que necesitamos reconsiderar, porque es una iglesia que tiene un valor de equipo, maestros, profetas, apóstoles, o sea, las distintas gracias operando en el cuerpo. Pero también vemos allí que es un asunto muy natural, muy orgánico, diga orgánico. Antioquía es el funcionamiento de la iglesia como organismo vivo, que de forma natural las gracias fluyen y también las funciones operan. Entonces diga organismo. Para mí Antioquía es esa iglesia orgánica. Yo a Jerusalén la veo como una iglesia organizada, más con sentido de organización, todavía permeada de estructuras judaicas. Vamos a ver las características. 1, verso 20. Es una iglesia que tiene un nacimiento libre de estructuras. ¿Por qué? Todas las demás iglesias eran los apóstoles que hacían la labor, las establecían, las levantaban y ahí ellos operaban. Pero la iglesia de Antioquía es, yo diría, fundada por gente anónima. Dice, unos que habían salido. Me imagino, no era un gran apóstol, no era un famoso evangelista, no era un gran ungido profeta, sino hijos de Dios, poseedores de vida, conocedores de una gracia, que van y anuncian, rompiendo un patrón cultural. Porque recuerde que hasta entonces los de Jerusalén solo le hablaban a ¿quiénes?
a los judíos, pero estos predicadores anónimos que vinieron de Cirene y de Chipre, cuando llegaron a Antioquía, ahora ven a la iglesia no como un asunto cultural, sino universal. Empezaron también a hablarle a los griegos. O sea, esta iglesia nace libre de esa estructura cultural, de esa estructura tradicional, y empieza a crearse un rompimiento de una barrera, cultural. Entonces, en Antioquía, lo estructural, lo cultural, lo religioso no es lo que predomina, sino una cosmovisión del reino, las naciones. Entonces, una iglesia apostólica relevante no puede tener una interpretación de su misión basada en un gusto cultural. O sea, no son para los de nuestra raza, son para los del reino. Para todos. Y esto es un asunto que la iglesia tiene que romper, porque a veces nosotros somos más nacionalistas en nuestros criterios de fe que gente entendida en el reino. Vamos, dígale que está al lado: tú no eres mexicano, tú no eres colombiano, tú eres hijo del reino. No le gustó eso. Así que aquí nada que América, ni Chivas, ni nada de esas cosas. Ahora, no, es que tenemos un problema que a nosotros nos influye mucho la cultura. Y a veces, desde nuestro paradigma cultural, a veces tratamos aún las cosas del cuerpo de Cristo, manejarlas así. O sea, nos gusta estar con los de nuestra raza. En el reino no es así. Tenemos que morir a nuestra cultura para vivir la cultura del reino. Ahora, note usted entonces, como dije, esta iglesia nace no por la intervención de un apóstol destacado o de un evangelista famoso, sino de gente que naturalmente comparte la fe. Y esto es muy inspirador para nosotros. Cada uno de nosotros, por ende, puede ser usado por el Señor para iniciar una nueva eclesía. Nadie dijo amén. En tu trabajo, en tu universidad, en tu vecindario, con 3, 5 que empieces a reunir, a compartirle de la fe en Cristo, ya tú estás creando el germen que ha de provocar el desarrollo de un organismo vivo que se llama la iglesia. Así que tú puedes comenzar la iglesia que está en tu casa. Vamos, la iglesia que está en tu casa. Sí, Señor, de ese grupo de familiar, ese grupo de impulso, puede surgir una poderosa congregación que se extiende a otro territorio. 3 dijeron amén y eso me conformo. Podemos lograrlo. Lo segundo, es un crecimiento basado en el soberano proceder de Dios. Verso 21 dice: y la mano del Señor estaba con ellos. Es una manera de mostrar el respaldo de Dios a lo que ellos hacían. Dios respalda lo que yo emprendo. Nosotros nos concentramos en jornadas de oración pidiéndole al Señor que haga lo que nosotros tenemos que hacer. Señor, salva, Señor, haz, Señor, toca, Señor, libera. No. Ellos fueron, hablaron y el Señor respaldaba. Entonces, Dios va a respaldar en lo que nosotros emprendemos. Debo poner mi mano y Dios pondrá la suya. La mano en el arado para hacer mi tarea es el hecho de que hay acciones que a mí me corresponden para ver el respaldo de Dios en nuestra vida. Y esa forma poderosa en que Dios respaldaba es porque ellos estaban dispuestos a expresar
la palabra, a llevar del conocimiento de Cristo, a establecer y extender el reino de Dios en el territorio donde ellos estaban. Llegaron allí no para sobrevivir, sino para cumplir su asignación. Tú no estás aquí tratando de sobrevivir a tu problema diario. Dios te trajo a Houston para cumplir sus planes poderosos. Así que tú estás en el plan de Dios. Tú no estás en un plan de sobrevivencia. No estás aquí tratando de rebuscarse la vida. Tú estás aquí para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Y si lo emprendes en lo que hagas, la mano del Señor te va a respaldar. Lo tercero, verso 22, nos muestra una iglesia con canales abiertos de comunión y comunicación. Note usted. Dice que la noticia llegó de lo que estaba ocurriendo allí. Lo reciben los de Jerusalén y enviaron a Bernabé para que fuese a Antioquía. ¿Qué quiero decir con esto? Habían canales de comunicación. No era una comunidad hermética cerrada. Aquí Dios nos está bendiciendo. No, hacían conocer su labor. Tenían comunicación con Antioquía y con Jerusalén, pero también recibían entonces esa dirección desde allí. Era una iglesia autónoma en su proceder, pero no independiente de la vida del cuerpo. ¿Está entendiéndome? Entonces nosotros necesitamos saber que como casa congregacional hay cosas muy particulares que Dios nos responsabiliza, pero no somos gente independiente o aislada con una actitud sectaria que no nos interesa ni lo que ocurre en la ciudad ni lo que le ocurra al cuerpo de Cristo. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Diga, del cuerpo de Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Debemos interesarnos y mantener comunicaciones abiertas de ayuda recíproca con otros que nos pueden también a nosotros edificar. Entonces, esta iglesia mantiene esa comunión con otras congregaciones, pero también allí ellos se valen de las gracias que son dadas por el Espíritu en otras expresiones del cuerpo. Si los de Antioquía, Dios nos bendice, aquí estamos prosperando, el poder de Dios está con nosotros, y se cierran al recibir orientación, hubieran sido impedidos de dos gracias. Primero la de Bernabé, que fue la que le enviaron, lo de Jerusalén, un varón bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe. Este Bernabé es clave para que luego él sea el puente que conecte a una gracia apostólica, porque trajo a Pablo. Imagínate cómo esta iglesia fue enriquecida y dimensionada por dos gracias que ellos recibieron. En otras palabras, ni lo tenemos todo, ni lo sabemos todo, ni lo podemos todo. Dígale al que está al lado: te necesito. Tú eres ese enviado de Dios, parte en este trabajo, que a lo mejor posees una gracia y un don de Cristo en tu vida, que es la que va a ensanchar mi vida. Y eso fue lo que recibió la iglesia de Antioquía con estas dos gracias, Bernabé y Saulo. Verso 23, la cuarta característica es una iglesia afirmada en su propósito por la gracia de Dios. El texto nos dice que cuando Bernabé llegó, ¿qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que vio Bernabé allí en Antioquía? ¿Qué vio? Muy bien. Solamente un ministro de gracia puede identificar la gracia. Le aseguro que si hubiera venido Santiago o alguno de aquellos, así no se puede cantar. Ustedes están todavía comiendo esto. Y habían empezado a ver los patrones, las reglas. Porque hay gente precisamente así, que cuando entra a un lugar, no entra con un corazón lleno de gracia, sino lleno de crítica. ¿Cómo se viste? ¿Qué trajo? ¿Qué dijo? ¿Cómo está aquello? Él no viene a percibir la gracia de Dios en la vida de los santos.
Él viene a mirar en qué desgracia cayó alguno, para ponerlo luego en Facebook. Mire usted que Bernabé no vio ni cómo cantaban, ni qué instrumentos tenían, ni qué tecnología usaban. ¿Qué fue lo que él vio? Eso es lo importante. Que tú identifiques la gracia de Dios operando en la vida de cada uno de sus hijos. Diga: si soy hijo, tengo su gracia. Aleluya. Porque yo soy expresión del Hijo, quien está lleno de gracia y de verdad. ¿De qué está lleno? De gracia y de verdad. Entonces, una iglesia apostólica relevante es diferente en su proceder, porque ella lo que identifica y en lo que se sostiene no son las reglas, no son el estilo de culto, no son los patrones culturales. ¿Qué es lo que ve? Dígalo duro: la gracia de Dios. Porque sin esa gracia ningún ministerio podrá ser efectivo. Sin esa gracia ningún santo podrá ser edificado. La gracia de Dios no es una doctrina que se enseña, es una expresión de vida que se experimenta. Diga: la gracia de Dios. Y es por esa gracia operativa que el reino de Dios tiene su avance, que la obra de Dios tiene su edificación concreta. Y note usted entonces como un hombre de gracia, varón bueno, lleno del Espíritu Santo, de fe, entendido de la gracia, que sabe darle oportunidad a un rechazado como Pablo, que sabe recuperar a uno que han despreciado como Juan Marcos. Es alguien que puede saber que la gracia restaura, que la gracia empodera, que todo elegido tiene la oportunidad de ser restaurado. Ese es aquí Bernabé, y cuando llega, identifica esto, lo percibe en la vida de la gente, en su trato, en sus relaciones, en todos los aspectos. La gracia gobernaba. Entonces él se para y con corazón lleno de gracia les exhortó. Y esa palabra a nosotros no nos gusta, porque cree que es como regaño o castigo o insulto o no sé, tiene una connotación negativa. Esa palabra exhortar, la idea es de consolar, de animar, de ponerse al lado para caminar juntos. Esa es la idea que contiene aquí esa exhortación. ¿Cuál fue la exhortación? No fue el regaño. A que con propósito de corazón permaneciesen fieles a la iglesia de Jerusalén, a la Santa Madre Iglesia. No, que permaneciesen fieles al Señor. Bernabé no vino para atacar sus costumbres, no vino para cambiar su forma de culto. Ahora yo llegué y entonces las cosas se hacen como a mí me parece, como yo pienso, como yo creo. No, él vino para afirmarles en la gracia. Aquí nosotros debemos entender que si queremos ser una iglesia relevante, diga: la gracia de Dios es importante. 5. Es una iglesia que fomenta un equipo ministerial libre de competencia y ambiciones personales. Verso 25. Note usted que cuando Bernabé vio que gran número de creyentes se habían convertido al Señor, que aquellos que estaban en Antioquía iniciando el trabajo por los primeros predicadores, ahora ve que Dios en su gracia le respalda. Son ahora muchos. ¿Qué hizo Bernabé? Él no hizo lo que cualquiera de nosotros carnalmente haría. Oh, gloria a Dios, el Señor me trajo al lugar de mi destino, de mi victoria, de mi éxito. Voy a poner aquí mi mega ministerio, Bernabé Ministries, para las naciones. No. ¿Qué hizo Bernabé? Dijo: esto es tan grande que yo solo no lo puedo hacer. ¿Qué fue lo que hizo? Fue y buscó a Saulo. Le dijo:
te necesito. Este es el escenario adecuado para que en gracia edifiquemos a esta gente donde la gracia opera. Y aquí, sin competencia, sin envidia, sin rivalidades, le da el espacio. Mire qué es esto tan tremendo. Él lo trae y ¿sabe quién sigue terminando en la historia? Llamémosle el protagonista de la película. ¿Quién fue? De Bernabé poco se habla luego, pero aquí nos muestra el corazón de alguien libre de ambiciones. A mí, yo no vine para que tú ni me hicieras sombra ni competir contigo. Yo sé que si Dios te estableció, te empodera y te ensancha, mi gozo, como dijo Pablo, son ustedes que sean avanzados y edificados en la verdad. Por eso un hombre de gracia, entendido en su asignación, no tiene envidia, no tiene recelo, no tiene competencia, ni está diciendo, yo creo que vamos a tener que decirle al apóstol Basilio que Centro Cristiano como que ya no es el lugar. A él lo quieren más. No, eso no ocurre aquí. Pero ha ocurrido, si no, mi amado Gerardo. Hemos visto con tristeza cómo congregaciones se debilitan, ministerios se fracturan y equipos se desintegran, porque no hay este fluir de gracia, de reconocimiento, de valor. Yo no tengo competencia con ninguno, ni nadie es mi fantasma. Yo estoy claro lo que Dios me ha dicho y nos alegramos en que todos lleguemos. No hay rivalidad, y esta iglesia tenía eso, porque precisamente ese fluir apostólico y profético y magisterial eran las tres gracias predominantes en Antioquía. Diga, apóstoles, profetas y maestros, porque es el patrón bíblico. 1 Corintios 12:28. Y puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, edifican, estructuran, fundamentan. Profetas, desarrollan esa gracia en Cristo para el conocimiento más amplio del misterio revelado. Y maestros que tienen la destreza de explicar en detalles y aclarar a todos los santos el fundamento puesto en Cristo por apóstoles y profetas. Esa gracia operaba en Antioquía y es por eso que ellos tenían entonces un desarrollo sano e integral. Sexto, influencia que trasciende las cuatro paredes. Verso 26. Dice que ellos cuando llegaron allí vieron el crecimiento, el avance que dice la escritura, se congregaron en la iglesia durante un año. ¿Así dice? Note usted, se congregaron con la iglesia, no en la iglesia. Diga, yo no me congrego en la iglesia, yo me congrego con la iglesia. Hay gente que viene y se congrega en lo que ellos le llaman iglesia. Por eso es que vienen todos los domingos. Pero no se congregan con la iglesia. Ellos no tienen congregación. Congregarse es juntarse en una unidad común, en un propósito afín, congregarse. O sea, que tú puedas congraciarse con la gente en una relación abierta. Diga, congregarse con la iglesia. Por eso hay gente que solamente viene los domingos, está en la reunión, como dice alguien, canta 2 rápidas, 3 lentas, da una ofrenda y se va, pero él no sabe qué es la vida de la iglesia. No lo estoy diciendo por ustedes, por aquellos que no vinieron. Aló, diga, con la iglesia. La iglesia es el cuerpo, no el lugar. La iglesia no es el edificio, es las piedras vivas con las que yo tengo que congregarme, complementarme e integrarme. Por eso es una vida de comunión. Vamos, dígale al que está al lado, necesito que te congregues con la iglesia. Ahí en esa dinámica juntos vamos a crecer y a desarrollarnos. Entonces, para que la gente vea la vida de Cristo. Por eso es que lo vieron a ellos y comenzaron a decirles que eran cristianos, porque veían a Cristo en sus vidas. No fue que
Pablo dijo, pongámosle aquí, Iglesia Evangélica Cristiana. No le llamaron cristiano porque tenían un rótulo, porque tenían unos reglamentos. Le empezaron a identificar porque tenían a Cristo viviendo en su vida, y probablemente con una connotación tal vez sectaria o en un sentido negativo le dijeron cristianos. Pero la realidad no es que ellos eran cristianos, ellos eran representantes y expresión viva de Cristo en ellos. ¿Lo cree? Diga: no soy cristiano, soy una expresión de Cristo. ¿Qué es lo que yo soy? Una expresión, representación visible de Cristo. Yo no soy cristiano, yo soy una expresión visible de Cristo en la tierra, y donde yo esté, la gente ha de ver a mí, no un cristiano evangélico, sino una expresión de Cristo en el poderoso evangelio de la gracia y del reino eterno. Séptimo, una impartición y dirección profética. Verso 27 al 28, note usted. Esta iglesia aquí en Antioquía, como le dije, es una iglesia abierta a recibir direcciones. Vienen unos predicadores y apóstoles de Jerusalén, y en ese compartir con la iglesia, no en la iglesia sino con la iglesia, surge una dirección profética. Se levanta Ágabo y dice: amados, recibo del Señor esta instrucción. Preparémonos, porque va a venir una gran hambruna sobre la tierra. Y note usted que él les marca una dirección, pero ellos asumen una responsabilidad. Comenzaron a ayunar y a reprender: cancelo espíritu de muerte. No, porque precisamente es la dirección profética. Te alumbra el entendimiento para que tú emprenda acciones prácticas y efectivas ante una advertencia. ¿Qué hicieron ellos? Lo vamos a ver más adelante. Pero lo que quiero afirmar es que muchas veces nosotros no recibimos una instrucción del Señor porque nos cerramos a recibir las gracias. Y estamos diciendo: no, yo no creo en los profetas. Bueno, yo tampoco creo en los profetas. Yo creo en el espíritu de la profecía, y a través de esa gracia profética porque si tú me estás identificando profeta, aquel charlatán que va manipulando y que pacte con esto y que Dios me muestra que usted, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un entendido, de un enviado y establecido por Dios para edificar a los santos. Y probablemente por el hecho de que hayamos tenido una experiencia negativa y con un profeta charlatán, nosotros no podemos rechazar ni abortar esta gracia que está constituida legalmente por Cristo Jesús para edificar a los santos. ¿Está aquí conmigo? Entonces, si tú tuviste una experiencia negativa con un apóstol, con un profeta, con un evangelista, con un pastor, con un mal maestro, eso no te tiene que prejuiciar ni cerrar para que recibas la gracia genuina de alguien que te edifica. Diga: falsos. Jesús dijo que iba a haber falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros. Así que si hay algo falso, es porque existe algo verdadero. Ok. Entonces a ti siempre te van a engañar es con algo falso que parte de la verdad. ¿O alguno de ustedes lo han estafado con un billete de $97? ¿Alguien lo robó? No, pero en alguna parte a lo mejor sí te metieron un billete de $100 que era falso. ¿Qué es lo que se falsifica? Lo verdadero. Pero porque te metieron un billete falso de $100, tú dices: no, a partir de ahora yo no creo en los billetes de 100 y no recibo ni uno más en mi vida. Pues yo lo recibo, tranquilo, no tenga problema. Yo verifico los que son. ¿Me hago entender? Igual, si hubo un ministerio equivocado, falso, manipulador, tú no te resistas ni digas: yo no creo en eso. Mantén una apertura, sé diligente y también discierna en el espíritu. Diga: porque lo verdadero existe.
Claro que existe, porque lo contrario no existiría un paralelo de engaño, de error. Entonces, aquí es donde está una iglesia entendida, edificada, que puede recibir los profetas y discernir el espíritu de la profecía. Ahora, ¿qué es lo que hace esta iglesia entendida en lo profético? Como dije, una vez Agabo marca la dirección de lo que va a venir, y de hecho dice la escritura que se cumplió. Por lo tanto, fue una profecía verdadera que anticipaba un evento futuro de previsión para ellos. Eso no era para causarles terror, ni decir el fin del mundo se va a acabar, huyan a los montes a buscar la presencia de Dios. No, a crearles un sentido de diligencia y cómo gestionar su proyecto de vida en situaciones eventuales. Ahí es donde está la profecía. Te da a ti discernimiento, entendimiento para comprender el cuadro futuro, pero con un asunto de esperanza, de confianza, pero también de responsabilidad. ¿Qué hicieron ellos? Diga, provisión y previsión para el futuro depende de mis acciones presentes. ¿Qué hicieron cuando escucharon eso? Dice que inmediatamente ellos determinaron. ¿Qué dijeron? Esa palabra es fuerte. Fue una determinación, no un sentir. Una determinación, y es: va a venir hambre sobre toda la tierra. Hermano Pablo, ya no podemos dar ofrendas a la tarea apostólica. Algunos, cuando sienten una situación crítica, ¿qué es lo primero que hacen? Cortan del presupuesto mensual ofrendas, diezmos, apoyos a la tarea de la obra. ¿Qué hicieron ellos? Va a venir hambre, entonces vamos a sembrar. Determinaron enviar, tomar y enviar a donde probablemente iba a venir un epicentro, a los pobres de Jerusalén. Cosa cuestionable para mí, eso aquí lo dejo en investigación. Los pobres de Jerusalén. ¿Qué pasó con la iglesia? Si en los primeros días dice no había entre ellos necesidad, tenían propiedades, bienes, los repartían, no había necesidad. Y ahora los de Jerusalén están en pobreza. Creo que hubo alguna deficiencia administrativa de esta gestión apostólica. Pero estos que están fundamentados en la gracia, en el entendimiento de este evangelio de reino por Saulo y por Bernabé, ahora cuando escuchan, el hambre venía solamente para Jerusalén, para Judea, diga, para toda la tierra, o sea, les iba a tocar también a ellos. Ok, pero ellos no dijeron: ay, pobre nosotros, somos víctimas de esta desgracia. No, asumen responsabilidades, gestiones administrativas, pero también entienden de que su futuro no depende de lo que Claudio determine en la economía de Roma, sino de lo que el cielo ha determinado en proveerle para ellos. Alabado sea Dios. Lo que te quiero decir, amado hermano, tú no tienes que llenarte de pánico por las medidas que están ocurriendo por causa de este gobierno, de lo que ocurre en México, en Colombia, o la guerra que hay allá en Siria. Ninguno de estos catástrofes tienen que llenarnos a nosotros de desconcierto y a decir: la economía de Estados Unidos está en crisis. Puede estar en crisis la de Estados Unidos, la de Colombia, el país que sea, pero la del reino de Dios, donde tú y yo estamos, no va a estar en crisis. En el nombre poderoso de Cristo habrá provisión por causa de tu propósito. Principio para nosotros asegurar provisión para el futuro. Diga: siembra hoy. La siembra de hoy determina la cosecha de mañana. Va a venir hambre, vamos a sembrar. Enseñanza: si no estás contento ni satisfecho con lo que hoy tienes y hoy cosechas, revisa lo que ayer sembraste.
Hay creyentes que han sido infieles, ingratos con sus finanzas a Dios, desordenados en su pasado. Cuando los negocios iban bien, el petróleo estaba bien arriba, el dólar fuerte y ellos ganando, se daban su gran vida. Y a la hora del Señor, migajas. No es usted, es el que no vino. Ahora, cuando la situación se ha puesto crítica, están reprendiendo espíritu de miseria, reclamándole al Señor que dónde está la fidelidad de Él, pero no han hecho una evaluación. Oye, ¿cuáles fueron mis siembras, mis inversiones en el reino ayer? Porque Jesús me dijo, ninguno que a este reino diere se quedará sin recompensa. Yo le dije, lo que sembraste es en el reino de Cristo, no en la religión cristiana. Porque algunos todavía están reclamando al Señor: Señor, pero yo estuve allá en la campaña de fulano y yo pacté y yo le mandé 100. No, usted le mandó fue a la religión, pero no al reino. ¿Aló? ¿Y por qué digo eso? Porque hay creyentes frustrados. Porque estuvieron en esa actividad, el profeta dijo: y ahora Dios dice que se abren los cielos y aquí hay una unción de negocio. Dios me muestra, aleluya, 3 sobres ungidos. A ver, los 3 primeros que pasen aquí con 3,000, Dios te dice que en 3 meses te dará el negocio. Y él viene y lo da, y luego se frustra y se va amargado que Dios le falló. Dios no le ha fallado a usted. Usted no supo dónde puso su semilla. Aló. Entonces por eso tiene que discernir si es reino de Cristo o religión cristiana, donde tú estás sembrando. Pero si tú estás haciendo en el reino, te garantizo que el Señor te asegura tu cosecha. Seguimos. 9. Aquí yo veo un fluir de una espiritualidad dinámica, de una oración práctica que no tiene nada que ver con esto. Verso 13, capítulo 13, verso 2. Dice que allí estaban ellos ministrando al Señor. No era un concierto de alabanza, no era una vigilia de oración. Ministrando al Señor está hablando lo que es una vida rendida en servicio a Él. Ministrar al Señor no es lo que yo hago en el culto, es lo que yo hago en la vida. Dígame. Pero parte de mi ministración al Señor es lo que también congregacionalmente yo participo. Porque a veces ni siquiera en eso. Venimos a la reunión pero no ministramos al Señor. El hecho de que tú vengas al culto no quiere decir que tú estés ministrando al Señor. Porque a lo mejor estés sentado ahí pensando: ¿y a qué hora va a acabar? Va la segunda canción y está así, bostezando. Usted no está ministrando al Señor. Usted fue a cumplir con el horario de su conciencia religiosa, que el domingo a las 11 en Centro Cristiano tiene que venir, si no el pastor Gerardo lo quita la membresía. ¿Aló? Usted no vino a ministrar al Señor. Pero ministrar al Señor tiene que ver, diga, mente, alma, espíritu y cuerpo. Pero algunos son los que traen en el cuerpo. Su alma está en otro lado, su mente en otro lado y su espíritu apagado. No, ministrar al Señor tiene que ver con un ser rendido, ser. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo es presentado al Señor. Ahora canta, participa, tiene comunión. Todo lo que hacemos tiene que ver con parte de nuestra ministración al Señor. Entonces no ministramos al Señor y queremos que el Señor nos ministre a través del ministro ungido. Ministrando al Señor, ellos ahí que no tenían nada que ver ni con estilo de música, si el ambiente era suave, si tenían la escenografía correcta. No es de todos estos asuntos externos.
Era una profundidad de fe, una espiritualidad dinámica, práctica, que se expresa en una vida rendida al Señor, en servicio, en entrega, en compromiso a su plan y a su propósito eterno, donde yo puedo de forma espontánea, natural, expresarle al Señor mi devoción a Él. Entonces aquí veo una iglesia con una libertad de expresión de vida, y nadie le tenía que estar como nosotros a darle manivela, a ver, tres pasitos adelante, una vueltecita para Jehová, a ver si el hermanito se despierta. No, en serio, es que a veces los directores de alabanza tienen que hacer malabares para una cantidad de robots que están allí, no se mueven. Necesitamos 10, expansión y delegación estratégica. Note usted, vieron la oportunidad de ir a las naciones. Antioquía era un epicentro para tocar regiones de Europa, de Asia Menor, de todo ese territorio. Y entonces dijeron, diga, estamos en un lugar estratégico. ¿Cuántos lo creen? Estamos en un lugar estratégico de la nación. Estamos en Houston, punto equidistante para abrazar el este y el oeste e ir a las naciones. Y estamos en un lugar estratégico de Houston. Aleluya, del norte, del sur, del este, del oeste. Este es un epicentro del fluir del espíritu de vida en nosotros. Diga, estamos en un lugar estratégico. ¿Cuántos lo creen? Así que geográficamente ubícate en un espacio de oportunidad. Ve este como un territorio de expansión. Crea que estás en el lugar correcto. Grite conmigo, estoy en el lugar correcto. Tanto en el físico, geográfico, como en espiritual. Tú estás en una comunidad apostólica donde se te edifica con una palabra de gracia y se te revela a ti la verdad presente de este nuevo pacto, para que seas un ministro competente, efectivo en todas las áreas de tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu finanza. En todo orden tú seas prosperado para la gloria de Dios. Y nuestro anhelo es verte crecer en Cristo Jesús. Ellos entonces reconocen esa oportunidad de expansión. Y note usted, cuando usted ve la oportunidad, siempre invierte con los mejores. Escogieron ahí al hermanito que venía a todas las reuniones, o el más antiguo en la congregación. No, a los mejores, a Pablo y a Bernabé. Porque precisamente, diga, para una buena oportunidad, diga, se debe dar lo mejor. Nunca le den migajas ni sobras al Señor cuando tú estás identificando que es una oportunidad que Él te presenta. A Él, Señor, no le entrega ni los ratos libres, ni los fines de semana, ni una hora el día domingo. Si tú estás estratégicamente identificado con el propósito eterno, sabe de que tu vida, tu tiempo, talento y tesoro está gobernado por Él, siempre que podamos darle lo mejor. Y allí, note usted, entendiendo esa geografía, Pablo determinó que fuese Antioquía la base de sus operaciones. Si usted lee en el libro de Hechos, capítulo 13, verso 4, 15, 36, 18, 22 y 23, los viajes apostólicos que Pablo realizó por todos esos territorios, ¿cuál fue su punto de salida? Antioquía. ¿A dónde retornaba él a venir a informar de cómo le había ido? ¿A dónde retornaba? A Antioquía. Antioquía se convirtió en su casa apostólica, centro estratégico de la expansión del evangelio, porque veía una comunidad de fe que habían recibido su gracia apostólica, que oraban por él en sus tareas y le ofrendaban en las gestiones a las que él iba enviado. Por eso él era amado y él amaba de forma particular a esa iglesia. Y ahí cuando él llegaba, decía, bueno, ahora que llegué entonces le voy a predicar. No, compartía la vida con ellos, estaba con ellos, se retroalimentaba con todos ellos, porque era un vínculo, diga, con la iglesia. Se congregaba con la iglesia. 11, ya voy a terminar, son 32. Un espacio y ambiente adecuado
para rendir informes. Hechos 14. Note usted, lo dice también Hechos 15, que cuando él regresó, vino para informar, para comunicar de forma abierta, libre, natural, sin tener que impresionar. Bueno, hermano, y hice una campaña allá en Fenicia, fueron 30,000 los convertidos y solo habían 300. ¿Cómo se convirtieron 30,000? Porque a veces queremos impresionar y traer fotos mentirosas y poner cosas. No, cuando usted está haciendo la labor, no tiene ni que impresionar a la gente, ni que estar inflando estadísticas, ni estar tratando de darse éxito con números inventados. Tú estás haciendo tu labor y Dios es el que hace el registro. Este era un hombre que venía a traer los informes de forma abierta. Mantenían esas líneas de comunión, tenían una comunicación. Él podía informar, allí le informaban. Entonces, cuando se cultiva ese ambiente de confianza, de credibilidad y de transparencia, no hay una de sentirse uno amenazado, al contrario, protegido, asegurado con alguien que le aprecia, que le respalda y que está deseando que su labor se haga. Usted debe sentirse agradecido si encuentra una congregación donde seas precisamente afirmado en esa gracia. Diga, estoy protegido. Con libertad podemos compartir nuestras tareas. Y último, una corrección basada en relaciones y no en reglas. Termino con esto porque no está en el libro de Hechos, sino que se registra por Pablo directamente en el libro de Gálatas. Capítulo 2, vaya allí al verso 11. Dice que cuando Pedro descendió a Antioquía, vino de Jerusalén, entonces vivía simuladamente. Cuando estaba con los judíos, pues él no comía cerdo, no tomaba café, no hacía esto, aquello, ni comía sangre, nada. Pero cuando se juntaba a comer con los gentiles, hermano, sírvame el chicharrón y tráigame esa morcilla, me gusta. El tipo como que tenía. Y entonces dice que cuando, mire, a mí me llama la atención, ¿por qué? ¿Por qué fue en Antioquía? ¿Por qué Pablo y el equipo no fueron a Jerusalén para exhortarlo? No lo esperaron en otro lugar, justo en Antioquía. Porque precisamente cuando tú conoces una comunidad de gracia, un escenario de gracia, cuando tú corriges, cuando tú exhortas, no es basado en una regla, sino en un espíritu de gracia, de restaurar, de sanar. Y él, para que tú veas que no era una bronca entre Pablo y Pedro, porque dice que Pablo con los que estaban allí, o sea, con los profetas, con los maestros, con el presbiterio apostólico, Pablo tomó la iniciativa y dijo, vamos a hablar con nuestro hermano Pedro. Mira, no es bueno la actitud hipócrita que tú estás manejando. Esto no ayuda al cuerpo de Cristo para crear precisamente un fundamento correcto. La gente va a pensar de que el evangelio es cuestión de no comer esto, no es aquello. Ni es circuncisión, ni es incircuncisión, ni luna nueva, ni día de reposo, nada en estas cosas. Vamos a hablarles de una nueva creación en Cristo, de lo que ellos son en Cristo, nuevas criaturas. Vamos a fundamentarles en la verdad que a nosotros nos hace. Y allí lo reprendió duramente. Pienso que le sirvió, porque Pedro entendió que esto no era un asunto de criterio de cómo piensa Pablo y cómo pienso yo. ¿Qué dice el Señor? Entonces, en comunidades de gracia y en iglesias donde nosotros podemos manejar no reglas ni caprichos, sino principio de la palabra, la corrección usted no lo va a ver ni como un engaño, ni como una ofensa, ni nada de esto. Tú lo vas a ver como un asunto de dirección. Levante su mano, a ver, su mano arriba, diga, estoy listo
para la corrección. ¿Le gustó? Yo también. Porque yo sé que si me lo haces es porque tú eres un instrumento de gracia que Dios pone en mi camino para que yo sea mejor. Y no vienes a corregirme con tu criterio. No, es que en mi país lo hacen así. Yo pienso, no. La Escritura dice. Y es en ese fundamento nosotros podemos crecer.